Lo habíamos anticipado, la situación en Alemania, presente y futuro, a partir de la falta de gas como consecuencia de la guerra en Ucrania. También una complicada situación económica en este país europeo. Informe especial y ya analizamos el presente de Alemania. Alemania, la potencia industrial y económica indiscutida de Europa, se encuentra frente a una crisis inédita que golpea su capacidad de producción y exportación de bienes. Por primera vez, desde la reunificación alemana en 1991, el país registra un déficit de su balanza comercial. Efectivamente, en mayo, las exportaciones experimentaron una caída de 0,5% con respecto a abril y sus importaciones aumentaron un 2,7% en el mismo mes. En ese periodo, las exportaciones sumaron 125.800 millones de euros y las importaciones 126.700 millones de la misma moneda, es decir, un saldo negativo de 900 millones. Muchos analistas económicos se preguntan si estamos frente a un fin de ciclo que terminará repercutiendo sobre la arquitectura de la Unión Europea, dado el carácter de pilar central del bloque regional que tiene Alemania su mayor economía. Darauf einstellen, dass sich diese Lage auf absehbare Zeit nicht ändern wird. Anders gesagt, wir stehen vor einer historischen Herausforderung. Unsere Gesellschaft ist stark, viel stärker, als manchmal unterstellt wird. Der faire Ausgleich zwischen den Interessen in einem Geist der Gemeinsamkeit prägt unser Land. Und diesen Geist gilt es zu erhalten und auch zu stärken. Las causas de esta crisis están a la vista. La invasión rusa a Ucrania incrementó los precios globales de las commodities y de la energía en particular, y las sanciones impuestas por Occidente a Moscú, centradas en el petróleo y el gas, los principales ingresos de Rusia, están empezando a repercutir duramente en las economías europeas, entre las que la de Alemania es de las más dependientes de la energía rusa que antes de la guerra, rondaba el 40% del total. Pero no es la única causa. El freno de mano aplicado por China a su propia producción a raíz de la pandemia de COVID-19, a la que enfrenta con la política de COVID-0, que implica cuarentenas de millones de personas, está provocando una disrupción de las cadenas de suministros globales, que también golpea a una economía netamente exportadora como la alemana. Los números fríos muestran el desorden que experimenta la balanza comercial de Alemania. Las exportaciones a los Estados Unidos se incrementaron un 5,7%, las de China subieron un 0,5% y notablemente también aumentaron las exportaciones a Rusia, que crecieron un 29,4% en mayo por más de 1.000 millones de euros, pese a las sanciones impuestas al Kremlin por la guerra. Pero cayeron las exportaciones a los otros socios de la Unión Europea y aún más críticamente al Reino Unido en un 2,5%. Wenn wir als Deutschland und Europa nicht abgehängt werden wollen von China und von den USA, müssen wir noch stärker auf Zukunftstechnologien setzen und Bürokratie abbauen. El superávit comercial alemán, por lo tanto, se ha evaporado y el déficit incluso puede acentuarse en los próximos meses. A partir de ahora y mientras se mantenga esta coyuntura, Alemania ya no podrá dar por sentado ese crecimiento constante que caracterizó su performance económica por décadas, siempre con base en las exportaciones. Dass wir allerdings sehr deutlich und sehr dringend darüber reden müssen, wie die Energiekosten tatsächlich gehandelt werden können für die privaten Haushalte ebenso wie für die Betriebe. Es geht um die Perspektive 2023 und es geht allen voran darum, jetzt alles zu unternehmen, um eine Rezession zu verhindern, Standorte zu stabilisieren, Wertschöpfungsketten zu erhalten und Beschäftigung zu sichern. Para el resto de la zona euro, este panorama puede significar una larga recesión a medida que también empieza a experimentar un deterioro de su balanza comercial y pierde terreno frente al dólar. Las perspectivas para los consumidores europeos no son buenas. Rusia ya cortó o redujo drásticamente el suministro de gas a varios países y ahora empieza a aplicar el mismo tratamiento a Berlín, que sin alternativas por el momento optó por limitar el uso de gas y recurrir al carbón. Eine weitere Reduktion gibt, muss man ehrlicherweise sagen, nein, das kann man natürlich nicht ausschließen. Wir haben das bei der Reduktion von Nord Stream 1 gesehen, dass technische Gründe vorgeschoben wurden, und da sie einmal vorgeschoben wurden, kann das natürlich wieder passieren. Das ist jetzt inzwischen ein offenes Geheimnis, und in einer Situation wie dieser kann man natürlich nichts ausschließen.
Pero todo indica que la guerra en Ucrania podría prolongarse por meses y acentuar así los problemas actuales: inflación, altos costos de la electricidad, del gas y las naftas y el fantasma más temido, la escasez de combustibles en invierno, que aún, si en el mejor de los casos no se experimenta a nivel domiciliario, tiene altas probabilidades de golpear a la industria alemana y a la de las principales potencias económicas de la Unión Europea. La situación de Alemania, en gran parte, es una situación muy similar a la que está sucediendo prácticamente en toda Europa. Pero nos metemos ya mismo con Alejandra en Alemania, una situación presente complicado, ¿no? Nadie se atreve a predecir que puede llegar a pasar un futuro. Inclusive el informe hacíamos cuenta en cuanto a los meses y al cambio de estación, cuando llegue el invierno. Digo, si hoy fuese invierno en Alemania estaría muy complicado para suministrar gas, ¿no? Sí, cada vez falta menos para el invierno. Ya las recomendaciones hacia la población para ahorrar precisamente gas se hacen sentir. Pero bueno, lo que preocupa en relación a la economía es el tema de la recesión. Una futura recesión en la cual estaría por caer Alemania, producto de una ralentización de la industria, producto principalmente de la falta de gas. Y es precisamente esto lo que preocupa. Hay también una cuestión ahí con el tema del gasoducto y de la provisión de gas, que no solamente tiene que ver con una cuestión de no dejar que Rusia importe gas, sino también de las alternativas que tiene sobre todo Alemania para poder aprovisionarse de este recurso tan importante. En principio hay que destacar que, por ejemplo, una de las alternativas es el transporte de gas a través de los océanos, a través de otros mecanismos que no son el gasoducto. Por ejemplo, una de las cuestiones que destacaba uno de los principales diarios alemanes es que, por ejemplo, Alemania no tiene la cantidad de buques necesarios para poder transportar el gas natural licuado que se necesita para, proveer a la población y abastecer la industria. Otra cuestión, el tema del gasoducto Nord Stream 1, que ahora va a entrar en una inminente suspensión, producto de una cuestión muy particular, que es la falta de una turbina que se necesita para funcionar. ¿Cuál es la razón? Es que Canadá tiene esa turbina que no la entrega a Siemens, que es la fabricante, precisamente porque se trata de una empresa rusa por las sanciones. Alemania le pide que libere la turbina para que funcione y no se quede sin gas Alemania y Europa, y Ucrania le dice no podés liberar esa turbina porque hay que respetar las sanciones. Bueno, toda esta cuestión política que hace principalmente a que Europa sienta cada vez más los efectos de las sanciones, mientras Estados Unidos se ve favorecida justamente porque quien ha triplicado su exportación de gas, Estados Unidos. Ahí está la geopolítica y la subordinación, sí o subordinación no, de Europa a Estados Unidos está en juego. Alejandra, recién planteabas las alternativas que tiene Alemania justamente para obtener gas. Félix Taylor y estas placas para entender un poco cuáles son esas alternativas. A ver. Exactamente, Pablo. Estas son las opciones que analiza el gobierno de Teutón para paliar la crisis del gas. Primero, aumento del volumen de gas natural a 2.000 millones de metros cúbicos en sus instalaciones de almacenamiento. Compra de gas natural adicional en mercados mundiales en coordinación con la Unión Europea. Y también aumento del volumen de gas, como decíamos recién, alquiler de 4 terminales flotantes para importar gas natural licuado. Otra de las opciones sería la compra de gas natural adicional en mercados mundiales, en coordinación, como decíamos recién, con la Unión Europea, y la construcción de 2 terminales de gas natural para 2026. La otra es el incentivo financiero para las industrias que usen menos gas, la generación de electricidad en centrales de carbón y durante un periodo de transición para disminuir el consumo de gas para la electricidad y asegurar así las reservas. Bueno, aquí te plantea las diferentes opciones, ¿no? Algunas un poco más difíciles de concretar, otras no tanto. Bueno, habrá que ver de qué manera el gobierno alemán empieza ya a trabajar, ya lo debe estar haciendo, para pensar en la provisión de gas. Bueno, no solamente por la llegada del invierno, sino también para las industrias, que están muy complicadas porque necesitan el gas para poder trabajar y producir, nada más y nada menos. Sí, bueno, toda una preocupación en relación a también si cae o si entra en recesión la economía europea, ¿qué va a pasar con Europa y con la economía internacional? Esta es una situación que, la verdad no la enfrenta solamente Alemania, sino también, todas las potencias occidentales. Pero un dato para finalizar que me parece muy interesante, que es
¿Se acuerdan en la pandemia que había competencia de los países más poderosos para comprar barbijos y que los países más pobres no podían acceder? Robos también. Bueno, lo mismo está pasando con el gas. O sea, Alemania está tratando de llevarse todo el gas y hay países como, vamos a hablar de Sri Lanka, que no tienen la posibilidad, otros países africanos, bueno, la competencia en momentos de crisis y los países más grandes o los peces gordos y los peces más chicos que sufren las consecuencias, ¿no? Bueno, lamentable que esté pasando esto, pero ha pasado, pasa y lamentablemente pasará y lo estamos viendo con el tema gas, por ejemplo, Alemania, Eber, Leticia, Augusto, los escuchamos. Sí, la crisis energética es efectivamente global a raíz de este conflicto. Me gustaría agregar también que esta semana una novedad, el Parlamento Europeo dio marcha atrás también con lo que era la política, digamos así, verde de mutación energética, de transformación energética de Europa. ¿Sabes lo que hicieron? La energía nuclear y el gas fueron denominadas en la nueva taxonomía europea como energías verdes temporariamente. Temporariamente son ecológicas porque efectivamente Europa necesita de energía. ¿Qué sucede? ¿Qué significa esto? Que se destraban muchas de las limitaciones. Recordemos que las compras de energía y sobre todo de gas, más allá del problema alemán, en Europa se hacen coordinadamente. Las compras las hace colectivamente y se decide colectivamente también los mercados, las compras y la distribución. ¿Esto qué va a permitir? ¿Quiénes celebran dentro de la malaria y del conflicto armado, además de la situación económica? Por supuesto, como decía Alejandra, de los Estados Unidos, la posibilidad de exportar muchísimo más gas licuado a partir de esta apertura también legal a la llegada de gas como una energía catalogada ahora como temporariamente verde. Y celebra también Macron. Recordemos que Francia, la matriz energética francesa es fundamentalmente nuclear. Si bien Francia estaba comprometida a largo plazo a ir saliendo de esa energía, no hizo lo que hizo Alemania. Alemania sí salió brutalmente, podríamos decir, de la energía nuclear a partir del compromiso verde con su población y una decisión estratégica que ya a las claras fue errada, digamos que hay que pasarle un poco la factura a Angela Merkel también de cómo estrechó esta relación al máximo con Rusia y que hoy está pagando en cierta medida las consecuencias. Por lo tanto, vemos que hay una reconfiguración energética europea y un invierno efectivamente por venir donde todavía este reacomodamiento no va a dar sus frutos tan rápidos y va a generar problemas en términos de la industria y de la población. Leticia, que va a pasar un invierno frío. Sí, Pablo. Efecto Lehman Brothers en el mercado energético. Todo el sistema en riesgo de colapso. Son algunas de las frases que usaron los propios funcionarios alemanes, ¿no?, del gobierno de Olaf Scholz para referirse, para tener una noción de lo que está pasando en materia energética. Incluso Uniper, que es la principal importadora del gas ruso, pidiéndole ayuda al Estado con la posibilidad de quebrar si esta situación, digamos, si no recibe este apoyo. Digo esto como para tomar dimensión de la situación que se está viviendo en Alemania y en otras partes del mundo, pero en Alemania particularmente. Y me parece que lo que estamos viendo también, esto que lo hemos mencionado en otros programas que contábamos, si bien para Vladimir Putin o para Rusia los mayores ingresos se daban por el petróleo, una Europa que espera a fines de año reducir prácticamente la importación de petróleo ruso, sí sabíamos que el gas era, digamos, con lo que podía negociar realmente Putin, y es lo que en parte estamos viendo, ¿no? Esta disputa. Y que mientras tanto estamos viendo, por ejemplo, los países de la OCDE que anunciaron recientemente una inflación récord nuevamente, que golpea a todo el mundo con una creciente también conflictividad social.